Ahora resulta que la ONU, en específico el Departamento de Detenciones Arbitrarias, se pronuncia a favor de José Rubén Zamora, fundador de un periódico en Guatemala, en la cual este departamento expone y considera de que su detención fue arbitraria. Ahora, otros departamentos de la ONU han visitado a Cuba y tan siquiera no se han preocupado ni les ha interesado los presos políticos que se encuentran en Cuba, que son más de 1000. La ONU no se ha preocupado por estas detenciones arbitrarias con relación a periodistas independientes y defensores de los derechos humanos. De hecho, colaboradores con la ONU. La voz de Cuba es una voz de razón, una voz importante de razón que el sistema realmente requiere, necesita. Y en este sentido, me alegró mucho personalmente cuando su país asumió la presidencia del G77 de China. Por lo que yo quisiera felicitar al gobierno y al pueblo de Cuba por haber realizado un trabajo magnífico en representar los intereses de los grupos mayores de países en las Naciones Unidas. Para apoyar una dictadura hay que estar hundido hasta el cuello en corrupción. Debes estar comprometido, porque si no estás comprometido, no tienes motivo por apoyar una dictadura y menos un país que es violador de los derechos humanos, independientemente que aboga por el terrorismo y patrocina el terrorismo. Mi pregunta es, ¿de qué manera esos integrantes de las Naciones Unidas se han comprometido con la dictadura cubana a servirle como sombrilla y protección? Por un plato de comida, porque se han sentado con los dictadores a comerse la comida que el pueblo cubano no puede comerse, por un paseo hacia hoteles en Varadero, por muchachitas o muchachitos menores de edad, por prostitución, por droga. Si las Naciones Unidas es un organismo internacional que vela por los derechos humanos y debe emitir sanciones para aquellos países que violan los derechos humanos, ¿por qué las Naciones Unidas emite criterios contra otros países y no contra Cuba? Si Cuba es la causante de todos los problemas en Latinoamérica y fuera de Latinoamérica, si Cuba es la que lleva más de 60 años con una cruel dictadura, intimidando a su pueblo, hacia aquellos que desean un cambio, hacia aquellos que desean libertad, hacia aquellos que no quieren más dictadura. Hoy vengo a traerle otra prueba más de la opresión, otra prueba más de la persecución, otra prueba más de la represión de la dictadura castrocomunista contra los familiares de los presos políticos, contra los presos políticos. ¿Hasta dónde ese organismo internacional piensa llegar? Porque la ONU no puede decir de que esos esbirros lo han engañado, porque los informes están, las evidencias palpables están, de las detenciones arbitrarias, las desapariciones, los maltratos, las torturas, los tratos crueles, inhumanos y degradantes que comete esa dictadura. Entonces, yo les recomiendo a los organismos, a aquellos países que abogan por la democracia, que hay que buscar otro organismo paralelo a la ONU, porque la ONU está sirviendo de sombrilla y de protección hacia la dictadura. Y cualquier protección hacia la dictadura, lo único que hace es agravar más la situación del pueblo. Porque a través de los años se ha demostrado que esa dictadura no va a mejorar, ni dándole recursos, ni dándole nada. Los recursos los utiliza para seguir reprimiendo a su pueblo y seguir beneficiándose ellos, los de la cúpula. Mientras que destruyen el país y utilizan los hoteles y todos los recursos de ellos para engañar a quien ellos les da la gana. En este caso ya no la ONU ya no está engañada. Ya la ONU está yendo a Cuba a conciencia de lo que está ocurriendo. Y a mí no me pueden decir que se reunieron con la sociedad civil cuando se reunieron con organizaciones vinculadas al régimen dictatorial, como el Partido Comunista, como la Federación de Mujeres Cubanas, como los CR, la OJC
Eso no pertenece a la sociedad civil. Así que, por lo tanto, un llamado a todos los presidentes que abogan por una libertad y una democracia. Vayan a ver qué pueden hacer, porque de esta manera la agonía del pueblo cubano va a seguir ahí. Y las Naciones Unidas y sus organismos de derechos humanos, junto con todos sus tratados, deben abogar por el respeto hacia los derechos humanos y por una democracia en todos los países. Los países que violen esto deben asumir las consecuencias como a todos. Sanciones y más sanciones. Hasta que Cuba no sea libre, hasta que en Cuba no haya elecciones libres, hasta que en Cuba no se respeten los derechos humanos, hasta que Cuba no modere sus leyes a favor de los derechos humanos, sigue siendo una dictadura. La ONU es protectora de dictadura. Nos vemos, familia.